La inversión privada como porcentaje, la inversión total como porcentaje del PIB alcanzó el 26%. Pero miren lo que ocurre después. Del año 94 hacia adelante hay un derrumbe de la inversión privada. La inversión llega a niveles inferiores al 15% como porcentaje del PIB. Cuando yo trabajaba con Juan José Chavarría en FEDesarrollo hasta el año 2002, solíamos seguir la encuesta de opinión empresarial de FEDesarrollo, que nos mostraba sistemáticamente que el clima de inversión en el país se había deteriorado desde el año 94 y no se recuperó nunca hasta el año 2002. Del año 2002 hacia adelante hubo una recuperación sustancial del clima de inversión en Colombia, y eso estuvo acompañado de un auge de la inversión privada que alcanza hoy el 28% del PIB. Desde una perspectiva regional, para seguir haciendo la comparación que estamos promoviendo de Colombia con las economías grandes de América Latina, miren que hay un dato interesante en esta gráfica. Las barras de la derecha muestran el promedio de la región, y quiero llamarles la atención sobre lo siguiente. En el año 2002, Colombia tenía como porcentaje del PIB una inversión que era similar al promedio de la región, algo así como el 18%. En el año 2008, hoy ya tiene, en la barra roja de Colombia, la inversión como porcentaje del PIB mayor en la región. Yo creo que allí hay un logro importante. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué explica esta bonanza de la inversión, en particular de la inversión privada? Lo que se ha denominado la confianza inversionista. ¿Qué hay detrás de esto? Y ahí empiezan las dificultades. Un poco tratar de discernir cuáles son las variables económicas, cuáles son las políticas que han incidido a algo que es insoslayable. Esto es el crecimiento significativo, sustancial de la inversión privada en Colombia desde el año 2002 hacia adelante. Ya vimos, Colombia termina con los niveles de inversión como porcentaje de la producción total más grande de las economías significativas de la región. ¿Qué hay detrás de eso? Una primera parte de la respuesta yo creo que es simple y nos podemos poner de acuerdo todos inmediatamente. Algo del despertar de la inversión privada en el país tiene que ver con el retorno de la confianza y con el éxito de la política de seguridad democrática. El clima de inversión ha mejorado en Colombia en parte porque la política de seguridad democrática ha tenido éxito. Yo creo que sobre eso nos podríamos poner todos de acuerdo. Ahora, ¿qué más ha pasado? El gobierno ha venido promoviendo una serie de políticas de estímulos a la inversión, de un tratamiento tributario preferencial a la inversión privada, por ejemplo, que prescribe un descuento del 40% de las utilidades que se reinviertan. Las zonas francas que están hoy en el centro del debate nacional. Ciertas exenciones tributarias específicas para algunos sectores considerados estratégicos o fundamentales, o por lo menos con cierta importancia regional. El argumento del gobierno cuando habla, entre comillas, de confianza inversionista es que las dos cosas han colaborado y las dos cosas son fundamentales, casi consustanciales, no se pueden separar una de la otra. La seguridad democrática ha contribuido a un mejor clima de inversión y además ese tratamiento preferencial de la inversión ha sido fundamental para consolidar el despertar de la inversión privada. Ahí es, yo creo, donde empiezan los problemas, porque no se ha demostrado cuál ha sido la eficacia de este tratamiento preferencial de la inversión. Y ahí es donde me empieza a preocupar un poco lo que ha pasado con el tema de la confianza inversionista. Hay un discurso que el presidente hacía una y otra vez. Dejó de hacerlo hace unos meses y era un discurso interesante, una buena pieza de retórica, no tanto una buena pieza de economía, creo yo. Y el discurso era el siguiente, él decía, miren, la historia económica de Colombia en el último siglo ha estado signada por bonanzas transitorias, y hacía un repaso más o menos exhaustivo de las diferentes bonanzas que tuvimos. Decía, en el siglo XIX tuvimos las bonanzas de la quina, del añil y del tabaco. Por allá en los años 20 del siglo XX tuvimos la bonanza por la indemnización de Panamá. Varios millones de dólares llegaron al país, se construyeron los ferrocarriles y eso nos permitió crecer en ese momento, transitoriamente. Después tuvimos las bonanzas del café en los 50s, en los 70s. Después en los 90s tuvimos alguna bonanza de
ingresos públicos que entraron por ejemplo, la telefonía celular y los canales privados de televisión que le permitieron al fisco tener unos recursos extraordinarios e impulsar un mayor crecimiento económico. Estoy hablando de la primera mitad de la década de los 90. O tuvimos también una bonanza petrolera con el descubrimiento de Cusiana y Cupiapa. Este era el repaso que hacía el presidente. Bonanzas transitorias, y él decía, ahora tenemos algo distinto. Una bonanza que no va a ser transitoria, que es permanente, es la bonanza de confianza. Pero lo que muestran los datos es que la bonanza de confianza también fue transitoria. La bonanza de confianza estaba basada en lo que alguna vez se llamaban los espíritus animales, si se quiere un capricho psicológico. Y miren, estos son datos de la confianza del consumidor, encuesta de Fedesarrollo. Quiero llamarles la atención sobre la línea azul, que muestra cómo los consumidores han venido sistemáticamente perdiendo confianza, ya quieren gastar menos, pero tal vez más importante que la confianza de los consumidores, vamos a hablar de clima de inversión, y quiero que nos concentremos en las condiciones económicas y sociopolíticas para la inversión, que ha preguntado Fedesarrollo sistemáticamente por allá desde la década del 90, y miren que esas condiciones crecieron, alcanzaron un nivel bastante alto, pero han venido cayendo. Y han venido cayendo, todos ustedes lo saben, porque tenemos una situación, un contexto internacional mucho más complicado. Entonces, hacia adelante, un primer punto que vale la pena tener en cuenta es que la bonanza de confianza, el clima de inversión, parece haber llegado a su fin. Y esto es importante porque entonces la conveniencia de estas políticas económicas que le dan un tratamiento privilegiado especial a la inversión privada comienzan ya a ser parte del debate público. Ya tienen uno que preguntarse, bueno, ya el clima de inversión cayó, ¿qué va a pasar con esas políticas? Y yo creo que hacia adelante, y voy a mostrarlo más adelante, el país tiene que dar un debate de fondo sobre la conveniencia de, como lo ha dicho el gobierno una y otra vez, considerar que la acumulación de inversión, la inversión privada, es el objetivo primero de la política pública. El presidente ha dicho varias veces, no es el crecimiento económico, ni siquiera es la generación de empleo, es la inversión, el objetivo primordial de la política pública. Yo creo que eso hoy en día está en cuestión, y más adelante voy a mostrar por qué. Ante todo esto, ante todo este panorama, teniendo en mente que tuvimos un crecimiento económico bueno, pero no excepcional, y tuvimos un auge espectacular de la inversión privada, hay un gran lunar, y yo lo llamaría el problema del empleo. Esta es una gráfica que ya les voy a mostrar la actualización. Sigo haciendo la misma comparación, Colombia con las economías grandes de América Latina. Nos estamos comparando con Argentina, Venezuela, Brasil, Chile, Perú y México. Y un primer hecho que salta a la vista, que es evidente, es que Colombia tiene hoy la tasa de desempleo más alta de las economías grandes de la región. Estos son datos que terminan por allá en 2007, estos son los datos más recientes. Vuelve a ser lo mismo. Tenemos, vuelvo y repito, la tasa de desempleo más alta de la región. Pero no solo eso. El problema del empleo en Colombia no es un problema coyuntural, no es un problema que está asociado, como lo ha dicho el gobierno muchas veces, a lo que ha hecho el Banco de la República. No es un problema que está asociado al invierno, como ha tratado de decir el ministro de Protección Social. Es un problema estructural. Y yo creo que esta gráfica lo dice todo. Quiero llamarles la atención sobre la línea azul que ustedes ven en la gráfica. La línea azul muestra para las 7 principales áreas metropolitanas del país. Y solo podemos hacer una comparación en el tiempo para esas áreas. Del año 1984 al año 2008, una serie bastante grande, bastante larga. La línea azul, vuelvo y repito, muestra el empleo asalariado que uno podría asimilar al empleo formal para trabajadores sin educación superior. O sea, colombianos que no terminaron su universidad y que tienen un trabajo formal, que reciben un salario, que no son informales, que no están vendiendo chucherías en el semáforo. Y si ustedes ven la evolución de esa gráfica, nos muestra que en el año 1996 en estas principales áreas metropolitanas del país había más o menos 2,5 millones de asalariados sin educación superior. 12 años más adelante, ese nivel es inferior en casi 200,000 trabajadores. Si uno quisiera ser un poco demagógico, podría
leer esta gráfica diciendo: en Colombia no se ha generado un solo trabajo formal para los trabajadores sin educación superior en los últimos 12 años. El nivel absoluto de ocupados, asalariados sin educación superior es hoy inferior al que teníamos a mediados de la década anterior. Yo creo que esto es preocupante y señala sin duda que hay un problema estructural en el mercado de trabajo de Colombia, que lo voy a argumentar en un minuto. No es una fatalidad, está asociado a una combinación equivocada de políticas y a lo que yo he llamado el sesgo antiempleo de la política económica. Otra